¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Nos hicieron brujería, a mis hermanos y a mí. Historia compartida por un suscriptor. Los nombres han sido cambiados por solicitud de quien me envió la experiencia, para mantener el anonimato. Hola Luis, quisiera contarte mi vivencia paranormal, que me ocurrió hace mucho tiempo, ya más de 20 años, pero que aún me da escalofríos al recordarlo. Desde muy joven siempre fui amante de la fotografía y el cine. En ese momento me dedicaba a hacer videos y fotografías a bodas y eventos importantes. Era muy feliz haciendo esto y era muy solicitado en la ciudad. Me gustaba ver los momentos de felicidad de las otras personas, y además la paga era muy buena. En una ocasión me llamaron para unos eventos que cubrirían toda una semana en una ciudad vecina. Al ser de gran envergadura, mis hermanos mayores, Daniel el mayor y Alfredo el segundo, los cuales justo estaban de vacaciones, me dijeron que si me podían acompañar, pues en la misma ciudad serían parte de un evento deportivo. Sería un buen momento entre hermanos y además me ayudarían, y yo la verdad que necesitaba ayuda. Así que me vino de maravilla. Además, me sería muy grata su compañía. El día de los eventos llegó y nos sorprendimos por lo caro que estaban los cuartos de hotel en esa ciudad. Realmente no nos quedaría mucho margen de ganancia para nosotros. Estábamos resignados a dormir muy poco y a viajar casi 4 horas durante esa semana, ya que iríamos todos los días de ida y vuelta desde nuestra ciudad, hasta que en la carretera vimos un pequeño hotel. Paramos para averiguar precios. Si no fuera por el cartel de neón grande que decía hotel, se confundiría con una casa, por lo chico de la construcción. Por dentro era lo esperado, una diminuta recepción de paredes floreadas que cubría todo el lugar, y en un escritorio se encontraba el recepcionista, que también hacía de botones. Le pedimos una habitación triple con 3 camas individuales. Nos dio la llave de la habitación y para allá fuimos. La habitación era minúscula. Las camas a los costados, 2 mesitas de noche en el fondo y nada más. El baño era muy básico, ducha, inodoro y lavabo. Eso era todo. Estaba decepcionado, pero solo era por una semana, y nos ahorraríamos mucho dinero y sobre todo tiempo. Las primeras noches transcurrieron relativamente tranquilas, fuera de los sueños pesados que yo tenía, aunque eso sí, eran constantes y eran muy realistas, en los que en la primera noche soñé que había una especie de humo negro en la habitación del hotel. Esta era distinta, algo más grande, más descuidada, pero era indudablemente esa habitación, y el humo me miraba. Era una sensación de estar siendo observado. En la segunda noche el sueño era todavía más extraño. Estaba en la misma habitación, pero estaba como nueva, con otro papel tapiz, y la habitación era el doble o el triple de grande. Había personas, pero no me daban importancia, excepto 2, que me hacían plática. Yo extrañamente me sentía cómodo, aunque eran desconocidos. Luego despertaba recordando todo. Es raro que yo tenga sueños tan lúcidos y tan vívidos. Lo verdaderamente espeluznante empezó en el tercer día, cuando en la competencia, mi hermano Alfredo tuvo una participación genial, pero fue justamente eso lo malo. Un familiar de su rival se le quedó mirando, tanto a Alfredo como a nosotros. Nos miraba con ira y con mucha tristeza. Esa noche estaba realmente cansado. Había sido un día muy ajetreado y solo quería dormir. Me desperté en el medio de la mañana. Quería orinar. Luego de hacerlo, me estaba lavando las manos cuando escuché unas risas burlescas, y estas dijeron: Mira, solo está en calzones. dijo la voz con un tono humano. Si ya lo sabes, yo duermo así, respondí con completa naturalidad, pero inmediatamente recordé que no podía ser mi hermano del medio, con el que me llevaba un poco más pesado. Me giré a ver quién podría ser él o los causantes que hacían esas risas, y por unos momentos
pude ver lo que parecía ser una silueta de dos personas, una de tamaño de un adulto normal y la otra de un gran tamaño, pero que rápidamente desaparecieron. Supuse que era mi imaginación o que me habría confundido. Al salir del baño volví a escuchar una risa, pero esta era de mi hermano mayor, que se reía del color de mis truzas, y yo me reí del patrón de tréboles de sus boxers, pero pude percatarme que entre la risa genuina de mi hermano mayor se podía escuchar cierta risa que no era de él y de ninguna otra persona que estuviera ahí. La sonrisa que yo tenía se estaba desvaneciendo, pero algo me decía que no mostrara temor, porque eso a lo que me estaba enfrentando podría ganar. Le conté a mi hermano mayor lo que me pasó y llegamos a la conclusión de que fue el cansancio. Había sido un día muy duro, pero aún así no pude dormir por lo ocurrido en toda la noche. Al día siguiente me enteré que el hombre al que mi hermano Alfredo sacó de la competencia era de ese pueblo, y que era muy querido por todos. Decir que nos empezaron a tratar mal es poco. Apenas nos miraban y hablaban horrendo. No le dimos su debida importancia. Yo seguí con los sueños extraños. Soñaba con aún más personas en ese cuarto, que ahora se veía más derruido, más oloroso y decadente. Las personas se reunían para verme y hablarme, pero no podía entenderles. Lo peor es que no despertaba en mi cama, sino en lugares extraños de la habitación, sin recordar cómo es que había llegado ahí. Despertaba con frío, principalmente en los pies. La exhibición de mi hermano fue muy buena, quedando en una buena posición, y eso hizo que su ego lo dominara y empezara a hablar más de la cuenta. Al cuarto día empecé a ver a una persona en mis sueños, que al menos de cara se me hacía familiar. Era una persona de tez trigueña, muy delgada y algo curva de espalda. Lo peor fue al despertar. Me despertó un fuerte grito de mi hermano. Este estaba en el medio de la habitación, solo, ahí parado. Al verme, preguntó que por qué él estaba ahí. No supe qué responderle, pero su miedo duró unos segundos, porque después de eso siguió como si nada. Cosa extraña, pues aunque es boxeador y es de muy buen cuerpo, es muy creyente en la brujería. Ese día fue normal. Mis hermanos tuvieron un buen día en sus competencias y yo laboralmente me fue de lo más tranquilo posible. Fue hasta llegar al pueblo que empezó lo malo. Al ver a los residentes, principalmente al de la gasolinera y el dueño del hotel, hablando chismes de nosotros. Hablaban de mi físico llamándome huesitos y a mi hermano Trebolito. No entendíamos el porqué de esto, pero a mí me enojó y me fui para mi habitación. Ahí me fui a descansar. Decir que tuve horrendos sueños es poco. Veía zombies que me mordían, me tiraban de mi larga cabellera y me pegaban en todos lados. Pero esa persona, la del sueño anterior, estaba ahí mirando y sonriendo. Grité tanto en el sueño como en el mundo real. El grito despertó a todos, quienes vinieron a verme. Yo me encontraba en medio de la sala. Mi hermano se acercó y me abrazó, y aunque estuve entumecido, no pude llorar, ni sentí miedo. Vi la incapacidad de entenderme de mis hermanos, pero les dije que me pasó lo mismo con Alfredo. Todo quedó ahí, pero sabíamos que debíamos irnos cuanto antes. Ese día fue extraño. Veía que un hombre nos seguía con la mirada. Era descarado. Daniel fue a preguntarle si ocurría algo con nosotros. Ya toda la situación estaba extraña. Este hombre nos respondió que no, que después volvería, cosa que nos extrañó. Para empeorar las cosas, Alfredo estaba muy extraño y tuvo un pésimo desempeño, siendo así eliminado, aunque eso sí, en una buena posición. Y yo en mi trabajo, aunque fue productivo, estuve frío y distante. En la noche seguían los pobladores con sus habladurías, pero ahora nos llamaban Pequeño Juntito, Apretadito Morado y a mi hermano Corazoncitos. Esto era ya muy específico y extraño. Daniel llegó a la habitación y se puso a ver de cabo a rabo la pequeñísima habitación, y no pudo encontrar lo que buscaba, sea lo que fuera que quería encontrar, y todo terminó en eso, en nada. Daniel no nos quiso decir ni una sola palabra, pero en la noche até cabos al desvestirme para acostarme, y vi mis calzoncillos morados y uva, y entendí todo. Estaban hablando de ellos y de mi delgado cuerpo,
y vi a mi hermano Alfredo, y el patrón de tréboles de sus boxers. Daniel, al dormir con pantalones cortos, pudo escapar de esto. Se lo dije a mis hermanos y Daniel me confesó que estaba viendo si había cámaras. Y no las había. No había ventanas, grandes al menos, y tampoco había espejos. Algo raro estaba pasando, y Alfredo contó lo que le estaba ocurriendo. Sueño todo el tiempo que me golpean personas que solo son sombras, y al despertar vi a 2 personas. Apenas pude ver algunos rasgos, pero definitivamente allí estaban. Pero, así como los veía, desaparecían, y yo me despertaba en cualquier lugar de la habitación. No puedo más con esto, dijo muy alterado al borde de las lágrimas, lo cual es horrendo de ver en un hermano mayor. Decidimos irnos de ahí e ir a un hotel más cercano a la ciudad. Ya solo faltaban 3 días para terminar mi trabajo, y el gasto ya no sería tanto. Fuimos al hotel más barato, pero ya dentro de la ciudad, que era mucho más barato que antes. Ya los varios festivales y eventos habían terminado. Esta nueva habitación de hotel era algo más grande y el baño era enorme. Estábamos esperando que todo se hubiera terminado, pero no fue así. El sueño que tuve fue peor. La risa de esa persona en el sueño era ensordecedora, maligna, y repetía una y otra vez: No se van a escapar de mí. No se van a escapar de mí. Me desperté aterrado, sudando y alterado. Estaba muy sudado. Fui corriendo al baño a lavarme la cara, y me vi mucho más demacrado, con ojeras y sin una agradable sonrisa como siempre la tenía. Me fui a bañar, estaba en lo mío hasta que vi a 2 personas, justo ahí, en el medio de la ducha. Grité que qué estaban haciendo ahí mientras estas personas o siluetas de personas con pocos rasgos solo se reían y dijeron: ¿Pensaban que podrían librarse de nosotros? Ahora estás encuerado. ¡Qué humillación! Decían estas siluetas mientras se reían con una maldad que nunca escuché en mi vida. Grité, lo que hizo que mis hermanos vinieran, pero al venir no pudimos hacer nada. Las siluetas seguían ahí, empezaron a burlarse de todos nosotros. Alfredo, enojado, intentó pegarles, pero simplemente los traspasó, lo que nos perturbó todavía más. No sabíamos qué hacer. Éramos 3 contra 2 fantasmas, o lo que sea que fueran esas cosas. El frío empezó a surgir de nuevo, lo que aumentaba mucho nuestra incomodidad. No nos podíamos mover. No sé si era por miedo o por algo más. Esas cosas nos estaban matando mental y psicológicamente, insultándonos y degradándonos. Además, se escuchaban un gran número de risas llenas de malicia. Vamos, se nota que son puro músculo pero poco cerebro. Y tú, mostachol, te haces muy inteligente, pero eres mediocre, dijo una de las sombras señalándome. Estábamos paralizados hasta que escuchamos la puerta de la habitación abrirse y entró un hombre desconocido. El hombre era el mismo que nos estaba viendo en la competencia. Nos pidió que fuéramos inmediatamente a la recámara y nosotros así lo hicimos. Al fin pudimos movernos. Ni siquiera pude agarrar mi ropa. Su orden fue contundente y era algo que debía de seguir. Mis hermanos estaban anonadados y molestos, pero yo estaba completamente avergonzado, cubriendo mis partes con mis manos y nada más. Ahí, el hombre dejó algo en la puerta, dejando a las siluetas en el baño que golpeaban e intentaban abrir la puerta, pero no podían. El hombre, como un general, nos dijo: muchachos, ustedes fueron embrujados. Les hicieron un trabajo y requieren con urgencia una limpieza exhaustiva. En eso, el hombre saca una caja y de ahí vacía varias cosas. Entre hierbas y cosas varias, todo eso se lo pasó limpiando a Daniel. Esto duró apenas unos minutos, pues según era el menos afectado por el embrujo. En Alfredo tardó un poco más, pero en mí me pasó literalmente por todo el cuerpo esas hierbas y huevos. Ya toda la vergüenza que sentía se había convertido en tranquilidad y normalidad. Luego de varias horas me sentí tranquilo, como con un peso menos. Allí, el hombre nos sentó a Alfredo y a mí, pidiendo que Daniel se saliera.
Una vez fuera el hombre, nos contó que algún contrincante de Alfredo le hizo un trabajo a todos, pero con ciertas diferencias. Alfredo y yo fuimos los más afectados, principalmente yo, y también nos preguntó que si queríamos devolver el mal. Ambos, aunque con sed de venganza, dijimos que no lo devolviera. Asintió y nos dejó una tarjeta de contacto. Nos pidió nuestra ropa que habíamos usado en esos días y en el día de la limpieza. Se la dimos y nos pidió que al día siguiente fuéramos a su casa para terminar el trabajo. Luego se fue e inmediatamente después entró el Botones a limpiar. Toda la tranquilidad se fue y nos cubrimos, pues seguíamos en boxers o en mi caso desnudo, y corrimos a vestirnos, mientras que el Botones nos decía que el hombre ese era un poderoso brujo blanco, que confiáramos en él. Terminó de limpiar y decidimos ir a la casa del brujo cuando yo terminara de trabajar, y así lo hicimos. Llegamos a su domicilio, una casa antigua y grande. Ahí nos esperaba este hombre con un gran fogón. Nos pidió que tiráramos toda la ropa que nos había pedido, y nosotros eso hicimos. Y juro que vimos cómo el fuego se comportaba como si fuera una tempestad, hasta que se escuchó un horrible quejido que venía de todos lados, pero de ninguno a la vez. Nos miramos todos y nos dijo que todo había terminado, que éramos libres, y se sintió mucho el cambio, tanto física como mentalmente. Ese último día fue de lo más normal. Terminamos ese trabajo y nos fuimos a casa con tranquilidad, pero al pasar por ese pueblito nos sentimos mal, como observados. Queríamos pasar sin mirar atrás, pero el auto se detuvo. El de la gasolinera se nos acercó y nos dijo: «Hola, corazón partido. Hola, apretadito y juntito blanco, o mejor dicho, mostachol. ¿Desean algo?», mirándonos a Alfredo y a mí. Indignados pudimos arrancar el auto y marcharnos, viendo cómo la gente del pequeño pueblo nos miraba con sonrisas maliciosas. Creemos que Alfredo, al ganarle al que vivía ahí, nos convirtió en enemigos de todo ese pueblito. Injusto, pero ya era un hecho para nosotros. Fuera de ese momento, nunca volvimos a tener pesadillas, y nada extraño nos volvió a pasar. Pero esta experiencia valió para creer finalmente en lo paranormal. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.